Este podcast contiene relatos violentos que pueden afectar la sensibilidad de las y los auditores. Se recomienda discreción. Un podcast de Cooperativa. La piel del bebé había tomado un alarmante color azul. No llegaba oxígeno a sus pulmones. El cerebro parecía apagado. Los médicos hacían todos los esfuerzos por salvar su vida. El parto de Hilda se había prolongado demasiado. Su esposo Ítalo daba vueltas por la habitación. Todo hacía pensar que el primer hijo del matrimonio nunca abriría los ojos. En 1942. Popolo di Milano, oggi. Ítalo Noli Meloni había llegado a Chile 9 años antes, proveniente de Piamonte, en el norte de la Italia fascista. Su padre temía que fuera reclutado por el ejército de Mussolini. Ya en Santiago, Ítalo comenzó a trabajar en una fábrica de cecinas en el centro de la capital chilena. Se transformó en el hombre de confianza del dueño, que era su tío. En poco tiempo, que era un hombre respetado en el negocio, se casó con Hilda Oliván Catalán. El matrimonio se fue a vivir a una casona de calle Seminario. Su hijo, Ítalo Noli Oliván, nació el 27 de mayo de 1942. Después de varias maniobras de reanimación, los médicos le salvaron la vida, pero había sufrido daños neurológicos. Su madre, Hilda, decidió que lo protegería a toda costa, pero su padre, aquel italiano que llegó a Chile escapando del fascismo, lo rechazó desde el principio. Su temple frío, sus constantes castigos y maltratos moldearon el carácter del niño, que ya siendo un anciano, protagonizaría una de las historias policiales más impactantes y más crueles de los últimos años. Y hay información policial de última hora, un tiroteo que deja policías fallecidos, muertos en plena vía pública. Marcelo González, adelante. 2 detectives muertos y 1 herido. Sería hasta el momento el resultado. ¡Todo el mundo al edificio! Vamos con la sede. Le quiero decir a todos los asesinos y todos los criminales de nuestro país, que estén donde estén, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar. Soy Patricio Chacuri, esto es Relatos Policiales, tercera temporada. En este episodio, el zar del cobre. Cuando la familia Noli Oliván se sentaba a la mesa, el silencio era sepulcral. Estaba prohibido hablar. El miedo que inspiraba la figura paterna hacía que todos, sin distinción, respetaran la norma. La única vez que se rompió esa regla, recorrió toda la mesa con mirada inquisidora. Tomó la fuente de comida, la arrojó con violencia al suelo y se fue. Según los antecedentes recabados por los investigadores, cuando el padre de familia llegaba a la residencia, sus hijos se escondían. La hija menor era su preferida. Ítalo era constantemente castigado, humillado y golpeado. Ítalo Jorge Noli Oliván creció en ese ambiente. Pese a todo, fue un buen estudiante, algo introspectivo, pero encantador. Fabricaba artefactos de cuero, que luego vendía en negocios de Santiago. Cultivaba su físico de manera obsesiva. Era un tipo atractivo, bien parecido, que frecuentaba cada verano las playas de la zona central de Chile. Allí conoció a Katrina, su primera esposa. Se casaron en 1963, pero la personalidad dura y violenta de Noli hizo que la relación se tornara insoportable. Para entonces, en su rutina, ya incorporaba alcohol y drogas. Tras el fracaso del matrimonio, Ítalo decidió partir a los Estados Unidos. Quería experimentar aquello que ya entonces comenzaba a conocerse como el sueño americano. Tras unos meses en Filadelfia, Noli se fumó.
This evening, I came here to speak to you about Vietnam. La Guerra Fría estaba en su momento más álgido. El mundo se sacudía el espanto de la crisis de los misiles nucleares. En Cuba avanzaba la revolución y el conflicto en Vietnam escalaba con la intervención militar de los Estados Unidos. U.S. jets were striking North Vietnam in response to stepped-up terror attacks against American fighting against the Viet Cong in South Vietnam continued. Last filed stories of escalated war in the North had rocked the world's capitals. We're now given a close look at the business. La familia que acogió a Nolly en Filadelfia cuenta que desapareció de la noche a la mañana. Decía que quería combatir como mercenario en Vietnam. Cuando regresó a Chile, Nolly era otro. Se mostraba como un hombre aún más duro, frío, tal como su padre. A quien lo conociera le mostraba una fotografía. Aparecía vestido de militar, portando una ametralladora, y así intentaba demostrar que estuvo en la guerra. Pero quienes investigarían sus crímenes años más tarde no encontraron evidencia de su aventura mercenaria. Nolly había cambiado, hacía gala de una personalidad retorcida. A mediados de los 80, mientras Gloria, su segunda esposa, estaba de vacaciones en el sur de Chile, intentó darla por muerta, para así cobrar 2 millonarios seguros de vida. Para no levantar sospechas, compró un espacio en el cementerio, llenó un ataúd con piedras y leña y fingió incluso su funeral. Contó que Gloria había muerto por una enfermedad altamente contagiosa y así explicó el ataúd sellado. Cuando se dio cuenta, la mujer lo denunció y lo acusó de comprar armas de manera ilegal a un funcionario del ejército. Nolly tuvo que enfrentar por primera vez a la justicia y entonces su fotografía apareció por primera vez en los diarios. Se escribió la historia del supuesto mercenario que tenía en su poder un maletín repleto de armas. La prensa lo bautizó como el Rambo chileno. Con los años, Italo Nolly se convirtió en un avesado embaucador. Tuvo a su haber decenas de órdenes de detención por estafas y negocios ilícitos. Fue en los 90 cuando fundó la compañía Metal Chat. Comenzaba así su camino en la compra y venta de chatarra y metal. Un camino que terminó con varias muertes, incluyendo la suya. ...23 de marzo de 2011. Un vehículo de la Policía de Investigaciones patrulla por la zona industrial de la comuna de San Bernardo, en el sector sur de Santiago. A bordo van 4 detectives del Departamento de Asesoría Técnica de la PDI, la Policía Civil. Por esos días, una peligrosa pero lucrativa actividad delictual estaba de moda. El precio del cobre, principal exportación chilena, se encontraba en niveles históricos. La fiebre cuprífera llevó a que grupos delictuales se volcaran a robar los cables del tendido público que transportaba electricidad y servicios básicos a los hogares chilenos. Algunas empresas se mostraban dispuestas a comprar barato, sin importar el origen del cobre, para fundirlo y para exportarlo. La actividad impulsó la creación de verdaderas mafias. El Departamento de Asesoría Técnica de la Policía investiga esas organizaciones, una de ellas encabezada por Italo Nolly. Compraba cables de cobre robados a grupos de delincuentes, los que luego revendía a empresas que exportaban el metal. En eso estaba, el 23 de marzo de 2011. Cerca de las 10 de la mañana, Nolly estaciona su camioneta Ford en la explanada de una de las dependencias de la empresa Madeco Mills, en el barrio La Divisa de San Bernardo, en la zona sur de Santiago. La avenida La Divisa es una calle ancha, en cuyas veredas crece uno que otro árbol, en medio del abundante pavimento. Está rodeada de grandes galpones industriales, cuyos perímetros son protegidos por cercas metálicas, coronadas por alambres de púa.
Son casi las 11:30 de la mañana y Noli dirige a sus trabajadores de confianza. Raúl Campos y su hijo Ulises habían llegado a la empresa Madeco a bordo de un camión, desde el que ya habían descargado varias toneladas de cobre. Saben que su jefe va armado. Ítalo, para entonces de 68 años, era un hombre que se hacía notar, dueño de una risa fuerte, escandalosa y algo extraña, de contextura gruesa, calvo, estatura media. Acostumbra a usar sombrero, suspensores y un cinturón en el que porta sus armas. Era un hombre huraño y violento. Nosotros nos abocamos a lo que era Ítalo Noli. Ítalo Noli era un sujeto ligado desde hace muchos años al centro de Santiago, un tipo muy conocido en las inmediaciones de su domicilio. Un tipo que, el comisario Hassel Barrientos tenía 35 años cuando ocurrieron los hechos. Fue uno de los detectives que participó del gigantesco operativo para dar captura a Ítalo Noli. Era un tipo muy violento, de muy mal carácter y que siempre estaba armado. Eso lo indicaron después, ¿cierto? Toda la gente que entrevistamos más de 100 personas de distintos rubros, sobre todo de compra y venta de metales, que ellos indicaban y coincidían plenamente en esa versión. También de esa forma él sembraba temor en la misma gente con la que trabajaba y obligaba, ¿cierto?, a la lealtad de este mismo sujeto hacia su persona. Con su labor terminada en San Bernardo, Raúl y Ulises Campos subieron a su camión para abandonar las dependencias de la empresa Madeco. Noli hizo lo propio. Regresa a su camioneta de grandes dimensiones, donde su pareja lo espera en el asiento del copiloto. Su nombre es Mercedes Valladé. Entonces el vehículo policial que lo seguía se detuvo frente a la empresa. En su interior iban 4 detectives. Uno de ellos, Marcelo Morales Cortés, de 38 años, llevaba 16 en la policía, casado, padre de 2 hijos, instructor de tiro, aficionado a las motocicletas. Morales lidera la patrulla y es el primero en bajar. El subcomisario Morales camina tranquilamente hasta la camioneta de Noli. Lo que está a punto de hacer es parte de su rutina, un simple control de identidad. Noli baja el vidrio de la camioneta y el detective le pide su cédula de identidad. Morales toma el carnet y se da media vuelta para regresar a su patrulla, donde consultaría los registros de la cédula en el sistema informático policial. Noli, consciente de que tiene una orden de arresto, toma 2 armas automáticas y sin advertencia abre fuego. La ráfaga es intensa, las pistolas que porta están adaptadas, las balas modificadas para hacer más daño. Malherido, el subcomisario Morales cae de rodillas al suelo. Sus compañeros, sorprendidos, se intentan proteger ante una lluvia de proyectiles que no cesa. El chofer del auto policial sale corriendo, no alcanza a tomar su arma, cae herido por un disparo en la espalda. La inspectora Karen Gallardo, de 28 años, toma la radio para pedir refuerzos. Hay interferencia, no es posible comunicarse. El cuarto detective se refugia en una empresa del sector y llama por teléfono al cuartel central de la policía. Noli avanza caminando sin dejar de disparar. Después de abatir al subcomisario Morales, apunta a la joven inspectora Gallardo, que cae herida de muerte en el pavimento. De pronto, vuelve el silencio a la avenida La Divisa. El ataque ha terminado. Noli, con una frialdad que testigos relataron como sobrecogedora, vuelve caminando a su camioneta, limpia sus pistolas aún humeantes y las enfunda. Recoge una factura del suelo y le grita a sus cómplices. La orden es abandonar el lugar. Noli hace lo propio, sube a su camioneta y escapa. Y ese día estaban realizando un operativo como comúnmente lo desarrollaban en los lugares donde estos tipos normalmente iban a vender este metal. Precisamente en esas circunstancias fue que ellos fiscalizan a Ítalo Noli al momento que se encontraba en las cercanías de Madeco, ya cubriendo una entrega. En esa dinámica contaba con una orden de detención pendiente. Por tal razón este sujeto hizo evadir el control policial porque sabía si nuestro colega lo consultaba el sistema computacional, iba a generar la orden de detención. Por eso este sujeto reacciona de esa forma y dispara violentamente contra nuestros compañeros.
Buenas tardes, información en pleno desarrollo, como tú decías, 2 detectives muertos y 1 herido. Sería hasta el momento el resultado de un tiroteo que tuvieron 10 policías con delincuentes. Los detectives no tuvieron tiempo de reaccionar ante las ráfagas disparadas por Noli. El subcomisario Morales y la inspectora Gallardo murieron en el lugar. Se estima que él recibió cerca de 20 disparos, ella al menos una decena. Sus 2 compañeros también fueron heridos. El cruel asesinato y la frialdad del atacante sorprendieron a la propia policía. Ahora había que darle captura. Comenzó así una persecución sin precedentes en Santiago de Chile. Un enfrentamiento entre delincuentes y policías que deja 2 detectives fallecidos en la información preliminar que se maneja hasta el minuto de este hecho de sangre ocurrido en la zona sur. En el próximo episodio de Relatos Policiales. Esta persecución se desarrolló por distintas comunas de Santiago. La envergadura de su vehículo con el que contaba, una camioneta, una Ford F-150, este sujeto estaba dispuesto a pasar por encima de Se cualquier ha auto. dispuesto para la búsqueda de los delincuentes un intenso operativo policial que, según informaciones preliminares, ha ocasionado nuevos enfrentamientos entre la policía y estos antisociales ya en la zona de Santiago El Centro. sujeto mantuvo la calma en todo momento, actuó con una frialdad increíble y hasta el último momento él decidió enfrentarse a los detectives antes de Hay un llegar. gran operativo policial en toda la ciudad de Santiago para dar con quienes le han disparado a estos funcionarios de la policía en San Bernardo, dejando, insistimos, a 2 de estos efectivos fallecidos y